cuando su Mesías llegue al planeta Tierra, que es lo que llamamos el anticristo, el líder del pueblo hebreo y el líder de lo que muchos llaman el nuevo orden mundial. Y Jehová Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y todo su pueblo, lo cual derrotamos hasta acabar con todos. Más homicidios de poblaciones enteras. Y además de magnicida, Jehová era celoso y posesivo. Y aquí la pregunta, si es único Dios, este ser, ¿por qué se preocupa por otros inexistentes? Es decir, si hay un Dios verdadero, como nos dijeron que era Jehová, y es el único, ¿qué celos tiene de otros dioses si es el único? No tiene sentido. Por eso el Dios verdadero, que no es un señor, no es alguien que se preocupa por la existencia de estos falsos dioses, porque quienes lo llamamos dioses fuimos nosotros en nuestra inocencia. No son dioses realmente. Son seres que tienen una tecnología avanzada y con ella gobernaron a punta de fuerza, y aún hoy lo siguen haciendo, pero ya con la complicidad de los seres humanos, porque los seres humanos, entre comillas, que están en el poder, pues reciben beneficios por estar de parte de esa falsa organización. Sí, vamos a separar a los políticos gobernantes de diferentes países o estas élites a las cuales tú has nombrado también como los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, etcétera, que hay más, ¿no? Solo que son los que están ahí a la palestra, los más visibles, pero vamos a separar de que la humanidad en sí, el ser humano en sí, aquel ciudadano, lo que vive en estos pueblos que están en guerras como Palestina, como Israel, aquellos ciudadanos que son como nosotros, comunes y corrientes, que no están con esa voluntad de ir y matar a su prójimo. Vamos a entender de que están arriba los oscuros, ¿no? En este caso, estos gobernantes oscuros que quieren el dominio total, que a nombre de toda esta parafernalia, a nombre de toda este adoctrinaje, están haciendo un cumplimiento. Se ve esto como una agenda, ¿no? Una agenda a cumplir, todo lo que se ve en este libro supuestamente sagrado. Entonces queremos separar un poco, porque así como existen pueblos, naciones, el ser humano en sí sabe, como tú acabas de mencionar también, de que en el interior uno sabe que matar es algo que no debemos, y uno lo siente, ¿no? Como cuando uno lastima a un animal, cuanto más a una persona. Pero estos gobernantes que están arriba, a cargo de los ejércitos, a cargo de los soldados, con ese adoctrinaje de patriotismo, hacen y deshacen, obviamente, ¿no? Es bueno separar eso porque sabemos de que hay personas que nos están viendo y pueden pensar que estamos atacándolos directamente a los judíos por su condición, pero no hablamos específicamente del pueblo en sí, ¿no? Del ser humano en sí. Exacto. Es muy buena la aclaración porque estamos hablando de las élites. Por eso yo hablaba de las grandes familias que controlan, y son las élites las que mandan a los ejércitos. El ciudadano de a pie, esa es la víctima, como tú lo decías, como cualquiera de nosotros que podemos estar aquí viendo esta charla. Porque precisamente hay seres humanos que trabajan para estas élites y muchos lo hacen de forma consciente. Podemos hablar de algunos políticos, de algunos empresarios, de algunos líderes religiosos. Y ya cuando se hace de forma consciente, ya hacen parte de la élite. Ya eso sí, no podemos considerar los ciudadanos de a pie. Pero la gran mayoría, obviamente, del pueblo, somos las víctimas. Solo que hay unos seres humanos que se venden a esas élites y saben que están trabajando para el mal y ejecutan sus planes sin ningún tipo de remordimiento. Digamos que de alguna forma ya perdieron la condición humana, que a ese nivel de degradación también se puede llegar. Aquí, siguiendo con las características de este falso Dios, que es celoso y posesivo también, ordenaba a su pueblo a no ir en pos de dioses ajenos a él, de los dioses que están en vuestros contornos. Fíjate que él sabía de la existencia de otros dioses, de los otros dioses que eligieron otros pueblos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Mejor dicho, o estás conmigo o te destruyo. Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí vemos cómo este personaje es bastante vengativo y celoso. Y por supuesto, la venganza, una de sus características más notables. En varios de los versículos podemos ver cómo Jehová, siendo celoso y vengador, se llenaba de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Y son características que desafortunadamente la humanidad hemos aprendido. Números 31:1, Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. No perdonaban a nadie. Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Jeremías 46:10, mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Vemos ahí sus características de un ser guerrerista, vengativo y bastante lleno de maldad. Desafortunadamente esto se aprendió, su pueblo elegido lo replicó. Lo que pasa es que hay que aclarar algo aquí. A ver, cuando hablamos del pueblo judío, el pueblo judío tiene dentro de sí varias, vamos a llamarlo así,
varios linajes. Ocurrió algo, ¿no? Hubo una parte del pueblo judío que se mantuvo pura. Sabemos que ellos buscan la pureza de su raza. Y hay otros judíos que sí se mezclaron un poco con otros pueblos. Esa mezcla con otros pueblos de esa parte del pueblo judío es la que permitió en ellos una sensibilidad distinta a la del judío que se quiere mantener puro. El judío que se quiere mantener puro es el que replica esto y el que conserva sus enseñanzas y sus creencias fuertes. Ese judío que se quiere mantener puro, ese sí es el judío que es enemigo de la raza humana. Ellos se consideran incluso superiores a la raza humana. Incluso en sus libros más sagrados hablan de que los seres humanos por ellos son considerados como animales. O sea, los consideran como animales, porque así se les enseñó. Y ellos se creen superiores. Incluso recordamos el tema de Hitler, cómo él quería buscar la supremacía de la raza. Hitler era judío. Y entonces se inventó un cuento del Holocausto donde murieron supuestamente 6 millones de judíos, y yo les tengo que decir aquí que eso fue un cuento inventado. Sí murieron muchas personas, pero la gran mayoría de ellos no eran judíos. Y los judíos que murieron fueron judíos que no eran puros, que ellos no tenían ningún problema en sacrificarlos, porque según ellos se habían mezclado y contaminado con otros pueblos y habían perdido la pureza. Entonces ahí es donde ellos hicieron ese sacrificio y sí murieron judíos, pero no de los puros. Hitler era de los puros, y el judío puro está lleno de maldad. El judío puro hace parte del pueblo elegido de estos falsos dioses, es su pueblo y son enemigos de la humanidad. Por eso hacen lo que hacen. Pero estoy separando esos de los otros que sí se mezclaron y que son el ciudadano de a pie, el que no tiene venganza contra nadie, el que no ataca a nadie, que es un ser humano como cualquiera de nosotros. Entonces eso es importante, esa diferencia es importante recalcarla. De esos judíos puros salieron los Rothschild, Rockefeller, salieron los Hitler, salieron los Freud, los Darwin, todos esos personajes que han hecho tanto daño a la humanidad. Pero bueno, no es el tema de hoy. Eso también es una investigación muy interesante que en algún momento podríamos compartir. ¿Qué enseñó Jesús en torno a lo que es la venganza, el celo y todo el tema de la guerra? Para que veamos la diferencia. Lo hizo a través de Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la sabiduría de la venganza y la retribución. Esta sabiduría, que no es de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. ¿Por qué? Porque es enseñada por estos falsos dioses. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que sí es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí vemos la diferencia de lo que enseñó Jehová a lo que enseñó Jesús. Por eso yo decía, usted quiere saber si Jesús es verdadero, fíjese en sus enseñanzas. Analicemos la lógica que esto tiene. Yo pregunto, ¿será que esta enseñanza es falsa o qué nos dice el corazón? El corazón inmediatamente cuando uno lee esto, uno dice, aquí hay sabiduría. Esto es verdadero, porque la sabiduría de oscuridad, de la venganza, de la muerte y las tinieblas, no puede ser la sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera es la que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, es el bien. ¿O qué preferimos? Ahí es donde el corazón nos debe guiar. Por eso yo en lo personal, que he investigado durante muchos años el mensaje de Jesús, por eso yo en lo personal, porque quien nos ve deberá hacer su proceso de investigación y comprobación, yo considero el mensaje de Jesús una esperanza para la humanidad. Sí se comprende y se aplica, porque el conocimiento que nos han enseñado hasta ahora, el que hemos aplicado hasta ahora, es el del otro, el de la venganza, el del odio, el de la guerra. No todos, pero en su gran mayoría la humanidad vive dentro de eso, y eso es lo que debemos empezar a cambiar. Por supuesto, Jehová exigía oro, exigía templos, exigía cosas suntuosas, exigía la plata y toda la ofrenda que él pedía. Era un personaje avaricioso. Miren, por ejemplo, todo el oro de ofrenda que también se le ofrecía a Jehová. No exigirás de tu hermano judío interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se le suele exigir interés. Del extraño, del no judío, podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios. Entonces, esto es de lo que hablo un poco. El judío puro, entre ellos se cuidan las espaldas. Por ejemplo, en un préstamo no exigen interés. Al que no es judío, vaya a un banco de estos dueños que son judíos a nivel global, a ver si no le exigen interés, a ver si no nos devoran con los intereses en el tema de la economía. Entonces ya sabemos por qué la humanidad está controlada por unos perversos en el tema económico que buscan que la pobreza sea más profunda cada vez y que los que tengan mucho dinero, ricos y poderosos, son unos pocos nada más. Por esta enseñanza, quienes nos controlan son los judíos,
Los puros, no estoy hablando del pueblo, que no tiene nada que ver, los que detrás de las sombras con su sionismo controlan el planeta entero. ¿Quiénes son los mayores dueños de los bancos? ¿No? Si uno va investigando, buscando, ¿quiénes son los poderosos banqueros, en otras palabras? Cuando se habla de los banqueros en Estados Unidos, ¿de qué raza estamos hablando? Por poner un ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal, que es el banco que emite los dólares en los Estados Unidos, es propiedad de banqueros judíos, que inició todo el proceso con JP Morgan, por allá en 1913. En una reunión en la isla de Yale, ellos establecieron ese plan para, digamos, establecer un decreto de ley en el Congreso de los Estados Unidos. Lo hicieron a través de sus títeres políticos, muy astutamente, para que se aprobara la ley de la Reserva Federal. En 1913 se aprobó y la Reserva Federal quedó como el banco central que emite los dólares. Y los dueños son judíos, los Rockefeller, los Rothschild, todos ellos tienen acciones allí. Ahora, ¿cuál es la divisa mundial? El dólar. Cuando usted va al exterior, usted puede prácticamente pagar en dólares en todo el mundo, porque es una divisa global. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes controlan los bancos supranacionales son de origen judío. Y el judío, como dice aquí en este mandato, el judío puro, cobra interés al no judío. Entonces ellos se enriquecen cada vez más, pero los demás sufrimos los rigores de sus intereses bastante injustos. Entonces, si vamos, por ejemplo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, busquemos quiénes son los dueños y vamos a encontrar un patrón común, que sus dueños son de origen judío. Entonces ahí ya se entiende el plan que hay detrás de todo esto. Levítico 27:30 también habla del diezmo, de ahí es donde viene la costumbre de diezmar en la iglesia, ¿no? Todo mandato de Jehová, esto no obedece a ningún Dios verdadero. En Malaquías 3:7-8 también se habla de los diezmos, que Jehová pues está un poco molesto porque no le habían dado el diezmo y bueno, les reclamó a los judíos diciéndole pues ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Estaba molesto porque no le habían dado sus diezmos y él les reclamó. Me estás tumbando, me estás robando mis diezmos. El peso, en Primera de Reyes 10:14, el peso en oro que recibía Salomón, que tenía de renta cada año, y aquí hay un código muy interesante, era 666 talentos de oro, 666. Y por allá en Apocalipsis 13 dice que el número de la bestia y el número de hombre, y su número es 666. Entonces hay una relación aquí entre la bestia y Salomón, porque incluso se dice que el Mesías judío tendrá las mismas características que tuvo Salomón en su primer templo. Salomón fue el que construyó el primer templo y él fue el rey ahí. Y en el tercer templo se sentará un personaje que cumplirá la misma función que Salomón tuvo en aquella época. Salomón gobernaba todo Israel y esa parte del mundo, y su Mesías gobernará el mundo entero desde el tercer templo. Entonces hay que analizar las características que tenía Salomón y más o menos uno comprenderá las características que tendrá ese futuro personaje que aún siguen esperando. Por su parte, viendo toda esta avaricia y materialismo que Jehová enseñó, Jesús enseñaba la humildad y la sencillez. Por ejemplo, en Mateo 6:19-20, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Él invitaba a cultivar valores más puros, más espirituales, no tanto materiales, porque se sabe que lo material perece, lo material es temporal, en cambio las condiciones espirituales permanecen en el tiempo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, le dijo él a un rico, y obviamente no le hizo caso. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por eso Jesús se sentaba con cualquiera, con el pobre, con el rico, con el mendigo, no tenía problema. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, condicionando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor por el dinero, por lo material, genera guerras, genera enfrentamientos, y eso se nos fue enseñado por estos personajes. Por eso la enseñanza de Jesús es a que volvamos a una condición original de humildad, de sencillez, de buscar valores que no están tan cercanos a lo material. A mí esta cita me gusta mucho porque Jehová exigía que se le construyeran templos de piedra, templos físicos. Ya sabemos que necesitaban eso para vivir ahí, eran personajes físicos. Pero hablando del Dios verdadero, miren la enseñanza que Pablo transmitió basado en la enseñanza que Jesús les dio. Y este es un pasaje que habla netamente del Dios verdadero, para que empecemos a comprender y a cambiar esa dimensión. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué?
¿Por qué no habita en templos hechos por manos humanas? Porque no es un ser corpóreo, no puede vivir ahí. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No necesita alabanzas, no necesita rezos, no necesita diezmos. ¿Por qué? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso yo hablaba del sol. El sol que genera en el planeta. El sol genera vida. Quitemos el sol por una semana, se muere el planeta, se mueren las plantas, se mueren los animales y nos morimos nosotros. Y esto no es creencia, eso está científicamente comprobado. Entonces el sol da vida, nos da aliento en este planeta y gracias a la energía del sol tenemos todas las cosas para vivir aquí. Por eso yo decía, el sol, por poner un ejemplo, es un reflejo de lo que es el Creador. Como cuando Jesús le decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sigue diciendo. Sí, adelante. Sí, perdona ahí que te corte. Es algo curioso de que todas las culturas antiguas adoraban al sol, pero también es curioso ver que el Vaticano, estas instituciones como los masones y todos estos grupos, y bueno, algunos otros grupos, también adoran al sol con sus imágenes y todo lo demás, porque si vemos al Papa y a todos los sacerdotes ser su sol constantemente reflejado de muchas maneras, ¿no? Inclusive hay una diosa que tiene la cabeza llena de serpientes en forma de sol y así sucesivamente podemos ir mostrando un montón de simbología, pero todo apunta a una adoración al sol. Sí, es verdad. Sí, y ahí hay una diferencia, y qué bueno que lo tocas, porque cuando nuestros ancestros adoraban al sol, ellos lo hacían con el conocimiento de lo que he estado explicando, de lo que representa el sol como creación original. El sol es un ser vivo, y como ser vivo, la función del sol, y hablamos del sol del que tenemos aquí, pero las estrellas que vemos en el firmamento incontables son soles y alrededor de esos soles giran planetas. Hablamos de aquí el sol porque es nuestro sol, pero todos los soles cumplen la misma función. El sol, para nuestros ancestros, representaba el Padre Sol, que con sus rayos genera vida. Y esto tiene una lógica. El sol, cuando emana sus rayos, tocan la tierra y generan, por ejemplo, en la planta la fotosíntesis. Entonces, al crecer las plantas, bueno, antes de la fotosíntesis, cuando se siembra una semilla, la energía del sol que penetra la tierra también ayuda para que la semilla, dentro de su genética, pueda germinar. Luego, ya cuando va creciendo, todo el tema de la fotosíntesis ayuda para que crezca y surja el fruto, y de ese fruto se alimentan animales y se alimentan los seres humanos. El sol ayuda con las mareas, el sol ayuda regulando también las temperaturas en el planeta, generando los ciclos del agua. Cuando evapora el agua se convierte en gas, se precipitan las lluvias. Bueno, vemos que el sol tiene una influencia vital en el desarrollo de un planeta como este. Eso es algo incuestionable. Quitamos el sol por una semana y se acaba la vida aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestros ancestros tenían plena conciencia de eso. Por eso eran agradecidos con el sol. No era que lo adoraran como un dios pagano, como así se nos ha contado. Ellos conocían eso y hablaban el Padre Sol y la Madre Tierra. Porque la Madre Tierra es como el vientre que produce todos los frutos gracias a esa interacción con el sol. Cuando vemos el sol representado en, por ejemplo, el Vaticano, en las antiguas religiones egipcias, en corrientes paganas, en corrientes ocultistas, ellos no adoran ahí el sol por esto que yo acabo de mencionar. Ellos adoran el sol porque ellos dentro de esas corrientes tienen un dios pagano, entre comillas, que es el Solis Invictus. Pero en Egipto le llamaban Ra y en otros lados le colocaban otro nombre. Entonces ahí lo que están adorando ellos es un falso dios que lo representan como un sol. ¿Pero por qué lo representan como un sol? Porque supuestamente ese dios trajo la sabiduría y gracias a ese dios existen esas creencias, existen esas corrientes y por eso lo adoran como el sol. Pero no es una adoración por la lógica de vida que yo acabo de explicar, por la que lo adoraban nuestros ancestros, sino es una adoración a un falso dios que lo representan con un sol. Entonces sería bueno que los oyentes investiguen sobre el Solis Invictus, sobre Ra y todo esto, que ahí lo que se está adorando es esos falsos dioses, que lo representan con un sol, pero no quiere decir que el sol tenga que ver con esos dioses, no. Solo es una creación natural y ellos adoptaron ese símbolo, copiaron ese símbolo para representarlos. Esa es la diferencia. Entonces sigo aquí con el versículo, hablando del Dios verdadero, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque cada ser humano contiene dentro, por el hecho de estar vivos, contenemos una partícula de Dios. Por eso Jesús decía, quien me ve a mí ha visto al Padre, porque dentro de cada creación habita una chispa de vida que digamos que es la esencia del Dios vivo dentro de cada uno de nosotros. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres.
Y en Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si hay un templo donde podríamos decir que habita el Dios verdadero, ese templo es el hombre. Pero no como que hay un ser metido ahí dentro viviendo, no. Por el simple hecho de estar vivos, de respirar, de ser una creación de este vastísimo universo, por el simple hecho de tener esa energía de vida, ahí dentro habita Dios, como partícula de luz. Pero también está en el sol, pero también está en el planeta, pero también está en las plantas. En algún libro apócrifo dice, si levantas una piedra, ahí estaré. Si miras el árbol, ahí me manifiesto. Si miras el cielo, ahí estaré. Es decir que, en resumen, la creación completa es la manifestación del Dios verdadero. La podemos ver palpable en la creación. Por eso, en Él vivimos, nos movemos y somos. Pues somos partículas. Entonces ya cambia un poco el concepto del Señor y todo eso. Cosa distinta, el Dios que adoran los judíos, que aquí Jesús lo denunció claramente. Hijitos, nadie os engañe, porque el que hace injusticia es justo, como el justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí la denuncia de Juan en el capítulo 8, cuando él le dice a los judíos, yo hablo lo que he visto cerca del Padre verdadero, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí está haciendo la diferencia que hay dos padres, uno el verdadero y otro el Padre de los judíos, o su Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si su Padre, Jehová, fuese el Dios verdadero, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje y no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ya lo vemos como Jehová ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y una denuncia directa